Hey, ¿qué tal amigos que nos están escuchando? Bienvenidos a una edición más del Festival de Cortometraje UBAC. Yo soy Manuel Castro y el día de hoy estamos con Magali Ayala, directora del cortometraje documental Las paredes se pintan de agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Es un gusto tenerte aquí. Gracias, sí, también gracias por la entrevista, por formar parte de la selección también. Claro. ¿Por qué no empezamos hablando un poco de qué trata tu corto? Bueno, es un pequeño documental familiar en el que retrata el proceso que pasa una familia de mudanza, básicamente. Eh, y bueno, y todos los pequeños recuerdos y sensaciones que aparecen en las circunstancias de mudanza con una familia normal de algún modo. Es la historia de mi familia, es un documental en el que yo no me veo, pero de algún modo participo poniendo mi presencia con la cámara. Y bueno, creo que funciona a nivel no solo como historia, sino a nivel sensorial para despertar otro tipo de sensaciones. Me parece que en el espectador se relaciona quizás con su propia infancia, sus propios procesos. Es más como, yo lo veo como una historia más justamente sensorial más que la historia en sí, digamos. Bueno, creo que estas historias que son creadas a partir de las experiencias propias, al final terminan dando un mayor impacto en nuestras audiencias. Sí, Ahora, ¿por qué total. no nos cuentas un poco acerca de los retos que tuviste al realizar el proyecto? Bueno, fueron muchos. La realidad es que lo armé, o sea, lo grabé, lo edité, tomé sonido, todo lo que fue el rodaje, lo hice yo por mi cuenta. Y, y bueno, después conté ayuda con la gente con la que hice la postproducción, pero en sí el rodaje fue todo hecho por mí. Y la verdad es que nada, como me parece que todos los procesos, más que nada los documentales, llevó bastante tiempo. El proceso de toda la grabación fue casi un año y medio y en el que, bueno, había que también adaptarse un poco a las circunstancias de estar conviviendo con lo que estaba pasando de algún modo. Eh, y creo que sí, que fue duro, que tuvo sus momentos, que empecé quizás con un guión, empecé con una sinopsis y después todo a medida que iba pasando se iba modificando, entonces también me fui atando un poco a las circunstancias, pero el proceso fue largo y el proceso después en el que se montó y en el que finalmente se hizo la postproducción, también fueron otro año y medio. Entonces casi todo el proceso habrá durado unos 4 años más o menos. Pero sí, fue un proceso largo, pero a la vez muy enriquecedor porque a mí, al menos personalmente, eh, nada, me hizo como entender desde qué lado me quería empezar a parar audiovisualmente. Ya, creo que esto es lo bonito de todos los materiales audiovisuales, cuando les dedicas tiempo, trabajo, esfuerzo y al final logras que los vean otras personas. Sí, En- totalmente. entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo fue el proceso creativo para este cortometraje? El proceso creativo fue variando, empezó más que nada, ya te digo, como algo de escritura, como empezar a bocetar qué era lo que quería armar con la circunstancia en la que estaba viviendo, que fue puntualmente una mudanza, pero era un proceso que yo ya venía haciendo hace un tiempo atrás, grabando acciones chiquitas con ellos, con mi familia, y en la que fui juntando materiales, fui juntando audios que me interesaban, fui parándome con la cámara de una angulación particular que me parecía que era más interesante que otra, como que fui un poco latiéndolo a medida que lo hacía y después en el montaje me encontré con distintos materiales de distintos momentos, con distintas cámaras incluso y bueno, como que ahí fue quizás el terminar de darle cierre en la historia finalmente en el montaje, que fue como todo para mí, vuelvo a lo mismo, me parece que los procesos documentales en ese sentido tienen
y más que nada los documentales autobiográficos o familiares tienen algo muy de que se va resolviendo a medida que las circunstancias van pasando. Así que el proceso creativo estuvo acompañado mucho de la propia experiencia. ¿Y qué esperas llevar a la gente con tu cortometraje? Bueno, creo que es cada persona o puede obtener de un mismo material siempre miradas distintas. Eso me parece como algo re valioso para la interpretación, pero para lo sensorial que se vuelve, como la sensación física que queda en el cuerpo después de ver materiales como este. Eso es algo que me interesa, más que se entienda la historia, que se entienda el por qué, como que me parece que es más interesante quedarse con alguna sensación o con preguntas o con inquietudes, más que con todo premasticado. Y era creo que lo que un poco lo que intentaba hacer, que despierte una conciencia en el espectador, pero más de introspección. Eso básicamente. Muy bien, pues esas fueron todas las preguntas. Ah, Muchas ok. gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Ujú. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio también y por tomarte el tiempo para hacer las preguntas.